Un saludo especial para todos. Vamos a continuar ahora con la guía número 7 del grado séptimo. Esta es la última guía de matemáticas del año. Vamos a dar inicio al tema del conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales surge a partir de la necesidad de representar las divisiones inexactas, en particular entre números enteros. Está simbolizado o representado con la letra Q y está formado por todos los números de la forma A sobre B, donde A y B pertenecen a los números enteros y B debe ser diferente de cero. Al lado derecho encontramos algunos ejemplos: menos 3 cuartos, 2 tercios, menos 9 medios. Encontramos que este tipo de escritura se asemeja mucho a las fracciones. La diferencia es que en este instante ya pueden aparecer los valores negativos. Vamos a recordar algunos aspectos importantes respecto a la notación de las expresiones que parecen fracciones. Encontramos inicialmente un numerador, que es el número que se encuentra en la parte de arriba y está representando la cantidad que se toma o que se colorea respecto al total de partes. Y el denominador es el número que se encuentra en la parte de abajo y está representando el total de partes. Por aquí tenemos un ejemplo. El número 3 cuartos. 3 es el numerador, en este caso son las partes de pizza que tenemos, y 4 es el denominador, que es el total de 4 pedazos que habían, o de cuatro zonas, digamos, de una región circular en el caso. También encontramos que existe una clasificación entre fracción propia e impropia. En la primera, el numerador es menor que el denominador, es decir, solamente necesitamos una representación. En este caso tenemos el número 6 octavos, es decir, que vamos a pintar 6 teniendo 8. Es posible solamente usando una unidad. Pero ¿qué ocurre si es al revés, con una fracción impropia, donde el número de arriba es mayor que el de abajo? En este caso, 11 octavos. Tenemos que pintar 11 teniendo 8. Cuando no nos alcanza con una sola unidad, lo que hacemos es dibujar tantas unidades como sean necesarias, de tal manera que nos permita pintar el número correspondiente al numerador. Dos fracciones son equivalentes si representan el mismo número racional. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos menos 3 cuartos es equivalente a menos 9 doceavos. Podemos verificar que esto es cierto porque al multiplicar el menos 3, es decir, el numerador de un número, por el denominador del otro, obtenemos el mismo resultado de la multiplicación en diagonal, es decir, menos 3 por 12 es igual a menos 9 por 4. En ambos casos obtenemos el resultado de menos 36. En el segundo ejemplo tenemos que menos 5 tercios no es equivalente a menos 9 séptimos. ¿Por qué? Al multiplicar en diagonal, es decir, menos 5 por 7 nos da menos 35. Y al multiplicar la otra diagonal, 3 por menos 9 nos da menos 27. Entonces nos dan números distintos, por lo tanto no son expresiones equivalentes. Además encontramos que para hallar expresiones equivalentes a partir de una dada, lo que podemos hacer es usar la amplificación, que es multiplicar por mismo número arriba y abajo, o simplificar, que es dividir por mismo número arriba y abajo. Vamos a ver los ejemplos. Inicialmente, a partir de la simplificación, tenemos 18/42. Podríamos empezar sacando mitad, esa es una opción también, pero aquí decidimos dividir directamente por 6 o entre 6, porque el 18 y el 42 se encuentran en la tabla del 6. 18 dividido en 6 me da 3 y 42 dividido en 6 me da 7. Segundo ejemplo, menos 24 sobre 32. Dividimos entre 8 porque ambos números se encuentran en la tabla del 8. Menos 24 dividido en 8 nos da menos 3 y 32 dividido en 8 nos da 4. Es correcto pensar que inicialmente podríamos empezar dividiendo entre 2, eso es posible, pero si conocemos un número mayor que nos permita dividir de manera directa, lo deberíamos hacer. Por el otro lado, contamos con la amplificación. Ya no vamos a dividir, sino vamos a multiplicar por cualquier número.
En este caso decimos multiplicar 2 sextos por 5 o amplificarlo por 5. 2 por 5, 10 y 6 por 5, 30. En el segundo ejemplo tenemos menos 3 quintos multiplicado por 7, entonces por 7 en el numerador y 7 en el denominador, obteniendo menos 21 35avos. Ahora vamos con la actividad. Recordemos que esta actividad va a retomar muchos conceptos, no solamente de lo que acabo de señalar, sino representaciones que hemos hecho en la escuela, desde la escuela. Las fracciones las empezamos a trabajar desde el grado tercero, por eso mucho de lo que vamos a ver en esta actividad son temas que no son totalmente nuevos para nosotros porque ya se han trabajado en grados anteriores. En este primer punto me dice, observa el ejemplo y escribe cada expresión como número racional, teniendo en cuenta el signo asignado. Entonces dice, el numerador es 7 veces 3 y el denominador es el triple de 2. Entonces, 7 veces 3 es 21. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando hablamos de veces es multiplicar, 7 por 3 nos da 21. Y en el denominador tendríamos el triple de 2. Triple significa multiplicar por 3 y 3 por 2 nos da 6. ¿Por qué nos queda menos 21 sextos? Porque la indicación inicial es que el valor es negativo. Ahora vamos a leer cuáles son los ejercicios que tendríamos que hacer. Aquí encontramos 5 ejercicios distintos. Lo que vamos es, va leyendo cada uno de los términos y va poniendo el numerador y el denominador según el caso. En este segundo punto nos señalan, escribe el número racional que representa la parte coloreada. Numerador va en la parte de arriba y el denominador va en la parte de abajo, ¿cierto? Entonces nos va diciendo parte coloreada y total de partes. Entonces, de acuerdo a cada figura va a hacer el conteo, verifique bien. No son formas regulares, no es una forma como frecuentemente estamos acostumbrados a apreciar, pero debe hacer el conteo muy bien para poder señalar en cada caso. Son cinco ejemplos distintos. Punto número 3. Colorea los cubos según la indicación en cada caso teniendo como referencia el ejemplo. Entonces tenemos nosotros nuestro ejemplo acá, un bloque que está, vamos a hacer de cuenta que son bloquecitos, está compuesto por bloquecitos en total y me están pidiendo representar un cuarto. Lo ideal es que miremos el total de partes, el total completamente, y lo dividiéramos en 4 partes iguales, ¿cierto? Entonces, si contamos por bloquecitos, lo que haríamos es contar 24. Pero como nos están pidiendo solamente un cuarto, ¿cuántos vamos a tomar? La cuarta parte, es decir, 24 dividido en 4 que nos daría 6, que es lo que está representado en este caso. Ahora, en cada uno de los ejemplos lo que va a hacer es pintar. Recuerden que como esta guía no se puede trabajar en el papel excepto que lo tengan impreso, lo que deseamos es que lo pueda volver a construir o dibujar en su cuaderno y lo pinte directamente ahí, que es en donde es mucho más evidente el proceso. Entonces en el primero va a pintar 1/3 de rojo y 2/3 de azul. En el segundo, que es el literal B, 1/3 de amarillo. Luego 5/3 de verde. Recuerde que si necesita pintar en varias unidades, lo puede hacer sin ningún problema. Luego 2/3 de rojo y finalmente 1/3 de azul. Y en el tercero, que es el literal C, tendríamos 1/8 que debe pintarlo de amarillo. Verifique cómo haría o cuántos cubitos conformarían 1/8. Haga la cuenta, muy similar al ejemplo. Luego 3/8 de rojo y 3/8 de verde. Continuamos ahora con el punto número 4. Aplicando el producto en cruz, multiplicar el numerador del primer racional por el denominador del segundo y viceversa, es decir, multiplicamos en diagonal. Para determinar si son las expresiones equivalentes o no, entonces vemos el ejemplo, ya vimos unos antes, vamos a revisar nuevamente otro ejemplo. Si multiplicamos o verificamos si 5/4 es equivalente a menos 10/8. Entonces al multiplicar en diagonal, 5 por 8 me da 40. Y la otra diagonal, 4 por menos 10 me da menos 40. 40 no es lo mismo que menos 40. Recuerde que tener nunca va a ser lo mismo que deber.
Entonces, cuando no nos da el mismo resultado, decimos que las expresiones o que los números no son racionales equivalentes. Si obtenemos el mismo resultado, afirmamos que son equivalentes. Ese concepto lo va a aplicar para cada uno de los ejemplos que tenemos a continuación. En el quinto punto tenemos que para hacer un cuadro, Felipe gastó 2/5 de su frasco de témpera, mientras Oscar utilizó 4/10 del frasco. ¿Quién empleó más pintura? Representa cada número gráficamente y compara las zonas pintadas. ¿Qué es lo que queremos que hagan en este espacio? Vemos las dos figuritas del lado derecho, está representado el número 3/4 y el número 6/8. Esto es a manera de ejemplo. Cada uno está representando un número distinto, pero si vemos las figuras son de tamaño igual, que están divididos en partes distintas, pero el tamaño es el mismo. En el primero se pintaron 3 teniendo 4, en el segundo se pintaron 6 teniendo 8. Más o menos y basado en ese mismo referente es lo que van a hacer para representar cuánto pintó Felipe y cuánto pintó Oscar. Oscar pintó cuántos, pintó 2 teniendo 5 y va a revisar y va a confirmar quién, a partir de las representaciones gráficas, pintó más. Continuamos con el punto número 6. Escribe las fracciones que representan las partes sombreadas y réstale las partes sin colorear, como está en el ejemplo. Entonces vamos a revisar. Me dice parte coloreada, 7/4. Recordemos que no es 7/8. ¿Por qué no puede ser 7/8? Porque estoy revisando el total de partes, pero de solo una unidad, por eso siempre pongo el 4 abajo. ¿Cuántas están pintadas? 7, pero están en paqueticos, están armados en grupos o en unidades que están divididas en 4 partes. Por eso no puedo pensar que son 7/8, sino son 7/4. De esa parte 7/4, eh, bueno, esa es la parte que está coloreada, luego vamos a mirar lo que está sin colorear, que sería 1/4. Y luego finalmente lo que vamos a hacer es la resta. Si nos fijamos, 7/4 menos 1/4 nos da 6/4. ¿Qué es lo que vamos a mirar ahí? El número 4 se conserva y luego hacemos la resta de los numeradores, es decir, 7 menos 1 nos queda 6. Entonces, para cada figura, lo que vamos a hacer es ir revisando cuántas partes están pintadas y cuántas están sin pintar. Recuerde, en el primer ejemplo, el literal A, hacemos ahí la aclaración para que se guíen con ese a los siguientes ejemplos. Yo no puedo decir que son 18 en el denominador, son 9 porque solamente estoy mirando una unidad. ¿Cuántos están pintados? Cuénteme cuántos cuadritos verdes y cuántas fichitas verdes están pintadas. Listo. Y así vamos a hacer en cada uno de los siguientes ejercicios que hay que hacer. Bueno, ya hasta este momento finalizamos lo que es la actividad de matemáticas y propusimos una actividad opcional en familia, donde si ustedes tienen hermanos en los otros grupos, inclusive de pronto en la escuela, podemos desarrollar la actividad. Recuerde que esta actividad está programada para ser desarrollada en el cuaderno y simplemente anexamos inicialmente los nombres de los estudiantes y señalamos en qué grado está. Puede ser si su hermano o hermana está en el mismo grado, está en bachillerato, está en primaria, lo puede simplemente anexar el nombre. Y vamos a hablar un poco sobre este tiempo que nos ha transcurrido en la pandemia, que ha implicado que hagamos muchos cambios y adaptaciones. Entonces, queremos saber en cada una de sus familias cómo se han adaptado, qué han hecho en este tiempo de la pandemia, cómo lograron sobrevivir cuando estuvimos en cuarentena, sobre todo qué tipo de actividades como para pasar el tiempo, qué tipo de actividades hicieron. Y además pedimos hacer o presentar tips de ahorros. Dentro de la guía está señalado como un escudo. Si no queremos hacer escudo, podemos simplemente señalar unos tips, unos consejos de ahorro que podemos sugerirle a las familias para que ahorren y que obtengan mejores resultados. De pronto, sabiendo en estos momentos que las situaciones económicas han sido muy complejas. Entonces, ¿qué consejo le podríamos dar a las familias para que las vayan implementando también? Bueno, finalmente queremos aquí que, saben, lo hemos implementado en las guías anteriores, que nos cuenten qué ha sido lo más fácil y lo más difícil de desarrollar las guías hasta el momento.
de pronto qué sugerencias tienen y qué inquietudes pues hay al respecto. Bueno, ahora sí, finalmente, entonces recordemos desarrollar las guías en el cuaderno, presentar los procedimientos. No nos sirve solamente que ponga un número como respuesta, sino que si es el caso, muestre los procedimientos en cada situación. Es importante que dedique su tiempo a desarrollar la guía. Si son juiciosos y dedican un tiempo concreto, específico, no se les va a hacer más largo de lo que ustedes imaginan. Simplemente es concentrarse específicamente en el desarrollo de la guía. Tenemos, bueno, en particular yo tengo, porque esto también aplica para el grupo 7.1, la cuenta de Facebook para resolver las dudas y mi correo electrónico también se encuentra ahí. Y recuerden que tenemos el canal, eso pues está el canal donde aparecen los videos explicativos, no solamente este, sino los videos anteriores para que se ayuden a resolver las guías, inclusive aclarar dudas si es el caso, pero si usted definitivamente el video no es suficiente, pues tiene otros canales de comunicación conmigo y con el profe para poder resolver sus inquietudes. Esperamos de todas maneras que sigan haciendo su mayor esfuerzo. Mucho ánimo. Los dejo como con una frasecita final. Un poco más de persistencia, un poco más de esfuerzo y lo que parecía irremediablemente un fracaso puede convertirse en un éxito glorioso. Un abrazo para todos.